¿Por qué arrancamos así? Porque estuvimos trabajando toda la semana. Y no todo es trabajar, también hay que descansar. Sí. Y para que veas que vos también podés hacer de estas cosas, arranca la semana mecánica. Cambio de radiador, de bomba de agua, de termostato, de ópticas y a la mar en coche. Empezamos por lo primero, así cambiamos el radiador. Nos mandamos a sacar el radiador a pesar de todas las señales que nos decían que, bueno, algo podía salir mal. Y que nada, inundamos un poco el celu nada más. Pusimos un balde para no mojar tanto, pero el agua fue para cualquier lado, menos para el balde. ¡Se inunda! ¿Salió? Uy. Ahí va. A ver el agua. No, mirá la mugre que tiene. Un asco. Un chocolate. No, cualquiera. Cuando vimos salir toda esa mugre dijimos esto no funciona más. Un barro asqueroso. Muchísimo barro. Esto está funcionando como un motor ecológico, dijimos, está funcionando con barro. Así que dijimos, nada, lo cambiamos. ¿Cuánto puede salir un radiador nuevo? 0 kilómetros. Lo compramos. Ok, no, eso no iba a pasar. Así que estuvimos buscando un plan B, un plan C, un plan D. Otras opciones. Por suerte, vivimos en una ciudad que se puede caracterizar como de mucho taller, muy camionera, de tránsito de camiones, conectora de ciudades. Para Córdoba, para Rosario. Para todos lados pasás por Santo Tomé. Sí. Así que hay algunos lugares de repuesto referentes y hacia ahí nos acercamos. A Radiadores Acosta en la ruta 19, casi Buenos Aires. Para. No, gente, Radiadores Acosta no nos sponsorea todavía, pero pasa siempre en este canal. Recomendamos un lugar porque tiene buen precio, buena atención y tuvimos una buena experiencia. Y ese servicio es gratis por ahora, así que por favor, suscríbete. Jugate, Radiadores Acosta. Mientras esperamos que nos devuelvan el radiador, Ajá. seguimos con la limpieza porque nos habíamos obsesionado un poco, como en el video que mostramos que va a salir por acá, con el temita de la limpieza y con el producto y lo bueno que era el producto APC. Así que le mandamos APC, agua, poquito de cepillito y listo. Claro, y como el Moncho nos tiene siempre acostumbrados, nos dio una sorpresita extra, porque si hay algo que últimamente no estamos teniendo es tranquilidad y ningún tipo de sobresalto con él, no, para nada. Pero esta vez fue una sorpresa linda, porque entre esa montaña de grasa y cosas que tenía justo escondido en un recoveco, apareció una llave. Hay piezas que sobran en el Moncho. ¿Cómo piensas que Vamos a limpiar un poco y se ve que una medida de seguridad era ¡No! guardar una llave. Pero es la llave del Moncho. Claro. Pero años ha estado No, eso. a ver. Es la llave de el 0 kilómetro. No, ¿por qué estaba ahí? ¿Por qué está ¿Dónde ahí? ¿Es estaba? atrás o se le cayó o era una medida de seguridad? Ah, capaz que se le cayó de arriba. Y nunca más la encontró. Porque está más linda que la otra. Está como entera. Ahora la vamos a limpiar. Seguimos mandándole a PC como le estamos mandando a todo y descubrimos que debajo de esa grasitud había una llave original de Mercedes-Benz que funcionaba en el Moncho, que le dimos marcha y anduvo, así que todavía no sabemos y no vamos a saber por qué terminó ahí, pero agradecemos porque teníamos una sola copia y ahora tenemos dos. Ahora dos. Kido Casca, ¿quién te juna? Después de una semana fuimos a retirar el radiador como nuevo a Radiadores Acosta. ¿Por qué una semana? Porque en realidad era un trabajo bastante más rápido, pero justo lo llevamos un viernes, nos enganchó el fin de semana, se tomaron más o menos 2 días para ver el estado del radiador y hacernos un presupuesto para ver si se salvaba, y por suerte se salvó, porque uno nuevo no íbamos a estar comprando. A lo sumo lo que se podía hacer era recuperar la parte de arriba, la de abajo y cambiar todas las celdas, pero por suerte se pudo limpiar y
seguimos usando el que tenemos y nos dijo que nos iba a durar varios años. Así Sí. que, El 50% le quedaba de vida. ajá, estaba como a la mitad de su vida. O sea que al Según- Moncho le quedan Quedan 50 años otros más de 50 vida. años más. Vamos, a radiador. No sé Sí, si al Moncho. todo lo otro no sé. Y bueno, también nos encontramos con un personajazo hermoso, también parte de un proyecto viajero que Muy con lindo. su pareja andan en moto recorriendo Argentina, así que vamos a dejar el Instagram por acá para que la sigan, porque nos trató recontra bien y aparte la pasábamos bomba. Estuvimos así de quedarnos a tomar mate toda la Sí, mañana, vamos a ir un par de días más a averiguar otras cosas porque muy bien, la verdad súper que simpática. lo dejaron muy bien Sí. alrededor, nos sorprendió Quedó- cómo quedó hermoso y aparte porque era una cosa que cuando vos abrías el capó lo primero que veías era eso, Sí. era el radiador todo grandote, oxidado, la tapita que se movía, esos soldados que estaba ahí que siempre parecía Sí, parece un tiro. un tiro, no sé qué tenía ahí y la verdad que le sacaron todo, lo pintaron, quedó muy lindo. Y también uno de los chicos Ujú. se recopó también y nos explicó no solamente lo que le hicieron, el trabajo que le hicieron alrededor del Moncho, sino también cuestiones para tener en cuenta para prevenir que se te rompa a vos. Así que es muy interesante, míralo. Es muy interesante mirarlo. Hay que ir rápido. Una coma, ¿no? No. Vos te fuiste por las ramillas que yo no entendía dónde iba a parar eso. Tuve que... Que lo quise decir antes y no me salió. tuve que ¿Tuviste que improvisar? No, tuve que leer a ver dónde... Ah, tú si eso estaba o no estaba y dónde me enganchaba. Sí. Es así. Lo decía algo antes de hablar. Voy a empezar a hablar. Pasa que el guión está raro. Mm. Está como entrecortado, no es tan verosímil. Así que es muy interesante, míralo. Terminamos en Radiadores Acosta. Estamos viniendo a buscar al niño. Gracias. Vamos a mostrar Ahí adelante tiene porque material. esto parece que es nuevo, pero no es nuevo esto, el trabajo que hicieron acá. Una Realmente- recuperación No, increíble. Esto para nosotros ya es 0 kilómetros. Sí, por supuesto. ¿Qué se le hizo? Bueno, en este caso el radiador vino con un deterioro, ¿no es cierto?, de mucha mugre interna, externa también. Se hizo una limpieza general. ¿En qué consiste la limpieza general? Se desarma el radiador y se sondea cada uno de estos canitos, se va limpiando uno por uno con una sonda para sacarle la mugre de adentro. ¿Estamos? Bueno, ese fue el trabajo que se hizo. También se hace lo mismo, se trata de enderezar la mayor cantidad de aletas posible para que por acá pase el aire, ¿no es cierto? Entonces ese aire vaya bajando la temperatura. ¿Estamos? Al tener mucho sedimento, genera un mal funcionamiento del radiador, por lo ende no tiende a bajar la temperatura. Entonces se hizo un servicio general de ese. ¿Cuándo es bueno? ¿Cuándo más o menos tiene que decir la gente, che, lo tengo que llevar a revisar, le tengo que hacer un mantenimiento? Bien, el tema de lo que es el circuito de agua en general de los autos, lo que es conveniente es tratar de una vez al año, ya de 0 kilómetros, cambiarle el refrigerante al circuito para que justamente no pase esto. ¿Qué pasa? El líquido refrigerante lleva un producto, que ese producto después de un año empieza un proceso, ¿no es cierto? Es como que se pudre el líquido, empieza un proceso de pudrición que justamente empieza a atacar todas las partes del motor. ¿Qué pasa? Normalmente la gente, las concesionarias no te dicen que hay que hacer ese mantenimiento, entonces todo ese sedimento que se genera por la pudrición del líquido se empieza a alojar en todas las partes del motor, inclusive en el radiador, ¿está? Entonces lo recomendable para que ese sedimento no se forme es una vez al año agarrar, enjuagar todo lo que es el circuito de agua del camión, del vehículo, del auto, lo que sea, y cambiar el líquido, para que no se forme eso. ¿Qué pasa? Si ustedes tienen esa mantención de decir, bueno, mira, todos los años yo agarro, saco el cambio de líquido refrigerante, no es necesario traerlo porque no se va a tapar. Entonces, al no taparse, no es necesario hacer ese trabajo. Claro, porque en general te dicen 5 años, el 0 kilómetros no lo tocas. No, para nada. Siempre el servicio, aceite, agua, filtros, todo, hay que hacerlo. Inclusive el agua es la parte más importante de lo que es el tema de motor. Y ahora nosotros lo vamos a colocar de nuevo en el moncho. ¿Y qué le tenemos que poner? Que ya nos llevamos. Y ahora hay que ponerle líquido refrigerante. Ajá. Justamente ese líquido que acabamos de hacer que se pudre, Ujú. estaría bueno terminar de sacarlo de adentro y poner un líquido refrigerante más. Exactamente. Excelente. Bueno, muchas gracias. Bueno, buen Recomendable. viaje y mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Gracias. Listo el radiador, ahora vamos por la bomba de agua. Al principio teníamos la esperanza de que la bomba se salve,
Así que nos pusimos full a limpiar todo lo que era el circuito de agua. Le tiramos agua por arriba para que salga por la descarga de abajo e ir limpiando todo el circuito de toda la mugre que tenía. Este es un dato muy importante para más adelante. Yo sé lo que te digo. Si viste el video de las cagadas que nos mandábamos, sabes de lo que te hablo. Pero bueno, finalmente nos asesoramos y nos recomendaron que ya que teníamos todo abierto ahí, a corazón abierto, justamente revisando lo que era el circuito de agua, cambiemos directamente la bomba, cambiemos el cuellito ese del termostato, el termostato que no se sabía si funcionaba o no, y ya que estábamos cambiamos todo lo que es las mangueras, el radiador que quedó divino, la tapita del radiador, bueno. Todo el circuito de agua quedó un espectáculo. Primer video de mecánica pesada, de mecánica de camiones, de mecánica de mecánico camionero. ¿Por qué lo hacemos? Porque vimos en internet que era fácil y además porque hay que ahorrar siempre algún dinero. Así que vamos a tratar de hacerlo, ver si sale bien. Hay que cambiar la bomba de agua, cambiar la correa. El termostato y una tapita que tiene acá, que no sabemos cómo se llama. La tapa. Llamémosla la tapa de termostato. Parece fácil. Y poner el radiador, amor. Y poner, claro, acá falta el radiador. Y no olvidarnos de poner el radiador, que eso es muy importante aparentemente. Vamos a ver si sale y si no, bueno, el próximo video va a ser el Moncho en un mecánico haciéndole estos mismos. ¿Estamos? Así que empezamos. Tenía el termostato. Bastante bien el termostato. Ajá. Bastante bien. Bastante pegados. Sí, todo pegado. ¿Cómo se sale esto, sabes? Simio no comprende la máquina. No. Pero no me acuerdo cómo se saca esto. Sacamos las aspas del ventilador. 6 tornillos. Lleva una especie de arandela, suplemento. Y esto, llamémoslo, ¿cómo se llama? Disco. Tapa del... Tapa de coso. ¿Estamos? Se bomba. saca la tapa del coso y eso automáticamente hace salir la correa. Te chapeas. No está tan mal. No, sí, está toda. Está reseca. Sí. Ajá. Ahí hay agua. Sacamos la bomba. 4 tornillos 13, 4 tornillos 17. Y estaba en un estado malísimo. Estaba todo oxidado, todo sucio esto. Bueno, vamos a cambiar esto. No es difícil. Era verdad, no era difícil. No era difícil desarmarlo. Nunca es difícil desarmar. Nunca es difícil. Vamos a ver ahora cómo hacerlo. Pero desarmarlo, en 15 minutos te cambio una bomba de agua. Estoy para cambiar una bomba de agua. No lo pongo en mi currículum también. Cambié una bomba de agua. O saqué una bomba de agua hasta ahora. Ahora la vamos a cambiar. Quiero ver tu rostro. Mi rostro. De preocupación. No, estoy re orgulloso. Nota para Anto y Nano del pasado. Sí, era un trabajo fácil, pero ustedes se la complican solitos. Vamos a ver si este tornillo es de lo que yo creo que... Sí, tiene que salir agua. Si sale agua, estamos bien. No salió nada. Pero tampoco salió en alguna tapa de algo.
Sí, es la tapa de la galería de aceite del turbo, de otros Pedazo de modelos. No va agua ahí, no le echen agua ahí, no tiene que ir nada de agua ahí. ¿A quién se le va a ocurrir echarle agua ahí? A nosotros. Le echamos como 5 litros de agua al aceite. Queriendo destapar todo el circuito de refrigerante y bueno, no, destapamos, ni Nah. sé si destapamos, mandamos un cagadón. Pero Creíamos que salía el agua por ahí, no sale No, por no ahí, sale sale por por ahí. una canilla que está atrás del motor. refondeada la canilla, pero bueno, la encontramos, se abrió, Sí. salió el agua finalmente por donde tenía que salir y la macana que nos mandamos la subsanamos porque el moncho estaba detenido, así que le sacamos el agua, le sacamos el aceite, le cambiamos, le pusimos todo aceite nueva, perdimos dinero, pero ganamos experiencia. Y bueno, también aprovechamos para contarle esta metida de pata, porque sinceramente no es un trabajo complicado No, de no es mecánica, fácil, es es fácil. Nosotros nos la complicamos, pero ustedes anímense, porque Hágalo. obviamente no van a echarle agua ahí. Primer paso del armado, colocar la bomba. Ya hicimos muchos pasos antes. Esto es pura intuición. En la gargantita le pusimos las dos juntitas, una, dos. Metimos los tornillos arrimándolo solamente y ahora a ajustar todo. La solución para todos tus tornillos que se oxidan, W40. Y si no tenés W40 o no te da el presupuesto, Trinech 40. Una copia china barata de lo que sea. Anda para todo. Hasta se cocina con Trinech. Solucionado. El viejo y el nuevo. Obviamente aprovechamos para cambiar también la correa. Bueno, y una vez que estuvo todo conectado, todo pegado, todo atornillado, todo como tenía que estar, le colocamos el agua y el líquido refrigerante. Le compramos el concentrado ahí mismo en Radiadores Acosta por recomendación de la gente de ahí, no ese que ya viene diluido, que todo el mundo nos dijo que era una porquería. Y ahí lo tuvimos. Después de casi un mes parado. Sí, Casi un mes parado arrancó a la primera. sí, impresionante. La verdad que se portó el moncho cada vez. Por ahí tiene sus cosas malas, pero nos sorprende con cosas buenas. Si no prendía, igualmente no sé cómo íbamos a hacer para empujarlo y arrancar esa cosa. No, Pero, no, ni idea. pero por suerte arrancó y ahí está. También hicimos una comprobación Ajá, por recomendación de un mecánico. claro, que porque había un tema con la paleta. Que acá hay un tema con hay la un tema, paleta. porque todavía no estamos No seguros. estamos seguros. Así que acá Sí. necesitamos. De la experticia de nuestros seguidores suscriptores. Así que te suscribís y dejás el comentario si es que sabes cómo va la paleta. Claro, Nosotros sacamos la paleta, el ventilador, ¿sí? claro. La pusimos como estaba antes. Y está comprobado porque los videos nos mostraban que estaba de esa manera, porque tiene unos cuadraditos de un lado y del otro lado no. Claro. Entonces esos cuadraditos estaban como hacia para adelante. adentro, para el lado de la cabina. Y en otros videos que vimos, la gente como que la pone al revés. Con Entonces, los cuadraditos, con los cuadraditos para para afuera. que se ven en los videos que hemos visto. Entonces no sabíamos cómo iba. Consultábamos y nos dijeron, bueno, comprueben poniendo una servilleta de papel adelante del radiador. Lo que tiene que hacer la función de esta paleta es absorber aire desde afuera. Ujú. Entonces, si la servilleta esta de papel se pega en el radiador, es porque está bien colocado. Hasta ahora se pega y nosotros estamos más o menos tranquilos de que va así.
pero por todos los videos que vimos, por ahí no sabemos No si duda, realmente... Claro, el aire tiene que ir hacia adentro del motor o hacia afuera. Yo creo que está bien puesto. Creo que como mecánicos nos ponemos un 8. 750, aprobado, el Moncho arrancó, salimos a dar vuelta, anda bien. Y bueno, demasiado. Yo ni ahí que nos pongo un 8. Sí. 6 raspando. Nada más que aprobado. 6,2. Ni fe me tenía. Un regular. O sea, casi fundimos el auto. Nah, los mecánicos también hacen eso y Sí, no pero te nadie cuentan. se entera. No te cuentan. No te va a contar de que le echó agua y nada, no te va a contar. No se lo lleva más. Y por último, la estética. Y obviamente sale otro capítulo de... ¡Hola! Me parece que está quedando un poco largo el video. Ya tiene como 20 minutos y bueno, la gente está ocupada, tiene muchas cosas que hacer, 20 minutos de atención en YouTube es un montón. Así que vamos redondeando acá y dejamos lo de la luz y otros arreglitos que estuvimos haciendo para la semana que viene, ¿sí? Entre que grabamos aquella intro y demás y el día de hoy que estoy terminando de editar, pasaron algunas cosas, como por ejemplo que se sumaron nuestros primeros 2 miembros al canal. Así que estamos muy contentos y como lo prometido es deuda, por acá van a aparecer sus nombres. Esperamos que pronto sean muchos más los que nos acompañen en esta travesía maravillosa. Nos vemos la semana que viene con estas cositas, ¿sí? Suscríbanse, denle like, comenten, mándenselo a alguien. Todo suma. Acá estoy editando con 40 grados en la noche santafesina. Estuvieron heavy estos días, así que espero que salga lindo y que les guste. Los dejo con el cierre. Chao. Cada vez falta menos, porque nos vamos el 20 de octubre del 2025 y hay que en esta cantidad de días, cada vez falta menos, meter todo lo que falta. Todo lo que falta. Tenemos que camperizar nuestro Moncho, que ya está siendo un poquito más alto. ¿Lo digo o no lo digo? Te hice un montón de cosas de mecánica, te enseñamos mecánica, aunque metimos la pata ahí en el medio. Así que lo único que te pedimos es que te suscribas, Suscríbete. que nos dejes un comentario si te gustó el video, si no te gustó, si querés ver algo en especial del Moncho. Y también, si querés, ahora te podés unir al canal. Ya fue todo por hoy, ¿eh? Sí, por hoy demasiado.